Bienvenidos, mi nombre es Laura Millán. Hoy vengo a hablarles sobre la gestión de residuos. Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué son los residuos? ¿Cómo se clasifican? ¿Y cómo podemos aportar a la gestión? Hablemos sobre el objetivo de la capacitación. Acá queremos establecer las condiciones de manipulación, clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos que se generen, a fin de cumplir con la legislación vigente y de minimizar el impacto ambiental. Ahora, los objetivos de la gestión de los residuos van a ser asegurar la adecuada segregación. Resulta fundamental no mezclar residuos especiales y los no especiales, ya que cada uno de ellos posee, dadas sus características, un riesgo y un destino final diferente fuera de cada planta. Nuestro segundo objetivo es proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Tenemos el tercer objetivo, las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar. Es muy importante el concepto de reciclar, ya que podemos aprovechar los residuos como materia prima dentro de nuestros círculos productivos. Hablemos sobre algunos conceptos más. Hablemos sobre lo que es la reducción en la fuente. Es la utilización de materiales, procesos y o prácticas para reducir o eliminar la generación de los residuos en su origen. Ahora, como les venía hablando, el reciclaje es el procesamiento de un residuo para obtención de un nuevo producto o de un insumo para otro proceso industrial. ¿Qué son los residuos? Manejamos varios conceptos que hoy se los queremos mostrar. Por ejemplo, hablamos de residuo, que es aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo. Como por ejemplo, que fueron usados y por cualquier otra razón no le sirven más a la persona que generó el residuo. También se habla que es parte o porción que queda de un todo, o es aquello que resulta de la descomposición o destrucción de un material. También decimos que es material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Los residuos también tienen un marco regulatorio internacional y nacional. Hablemos sobre los internacionales. Lo hacemos a través de convenios, que son más que normativas básicas del derecho internacional ambiental, que regula la gestión internacional de los residuos y materiales peligrosos, como por ejemplo, tenemos el Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Tenemos el Convenio de Estocolmo, que regula la eliminación y uso restringido de contaminantes orgánicos persistentes, que son aquellos que no se degradan, que se evaporan y viajan a través del viento. Cuando son recibidos en los cuerpos, se acumulan en los tejidos grasos y son muy tóxicos. También tenemos el Convenio de Rotterdam, que regula el tránsito internacional de sustancias peligrosas. Ahora hablemos sobre el marco regulatorio nacional. Tenemos a la Ley Nacional General del Ambiente bajo el número 25.675, donde nos explica que será considerado peligroso todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Acá se establecen las consideraciones de las características de los residuos peligrosos en sus 2 anexos. También habla de prohibirse la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuo proveniente de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreos y marítimos. Ley Nacional 24.051 habla sobre los residuos peligrosos y es complementada con su decreto reglamentario el 831 del año 1993. Se trata de una ley nacional aplicable solo en territorio nacional, ya que cada provincia legisla sobre su territorio en materia ambiental. Aplica cuando hay movimientos entre provincias y cuando los residuos afectan al ambiente de otra. En esta ley se norma la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Excluye de la normativa los residuos sólidos urbanos, los provenientes de actividades de buques y los radiactivos que se rigen por leyes especiales. Hay unos puntos claves en esta ley. Acá se establece el registro de generadores y operadores de residuos peligrosos, que se hace a través de una inscripción y declaraciones juradas anuales. Acá se emite un certificado ambiental anual que aprueba el sistema de manipulación, transporte, tratamiento y disposición final. Es un requisito para su habilitación. Se maneja el manifiesto de residuos con el concepto de la cuna a la tumba. Aquí se establecen las responsabilidades de cada persona por la generación de sus residuos. También tenemos la Ley de Residuos Peligrosos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el número 2214 del 2007,
establece un registro de generadores y operadores de residuos peligrosos. Se crea también el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos, que se maneja a través de una inscripción y una declaración jurada. Todo generador debe realizar capacitación permanente a su personal y debe contar con un manual de higiene y seguridad. Se prohíbe la disposición final de todo residuo peligroso sin tratamiento previo y solicita que se registre siempre la gestión interna de los residuos, los monitoreos, novedades y las inspecciones de la autoridad de control. También se establece cómo deben ser los depósitos y almacenamiento de los residuos especiales. En Provincia de Buenos Aires contamos con la Ley de Residuos Peligrosos bajo el número 11.720. En esta ley se establece que los residuos especiales serán los que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo número 1, a menos que no tenga ninguna de las características descritas en el anexo 2. Y todo aquel residuo que posea sustancias o materiales que figuren en el anexo 1 en cantidades o concentraciones a determinar por la autoridad de aplicación o de naturaleza tal que directa o indirectamente representen un riesgo para la salud o el medio ambiente. Existen dos tipos de caracterizaciones. Están los tipo I. Se indica por el rubro que lo genera, por el punto de generación o por el constituyente especial que posea. Están los tipo H, que son los residuos con características explosivos, pueden ser inflamables, pueden tener combustión espontánea, pueden ser oxidantes, tóxicos o corrosivos. Resolución 592. Esta resolución regula cómo debe ser el depósito de residuos especiales y dice que debe ser sobre suelo hormigonado con muros de contención y bajo techo. No debe tener conexión a pluviales y solo debe ser de uso específico para los residuos especiales. Debe contar con medidas de protección de incendio y también deben tener pasillos internos para su fácil acceso. Deben estar diferenciadas las corrientes con especial cuidado con las que pueden ser incompatibles. Debe contar con un croquis y con cartelería específica y nos establece que los residuos no se pueden almacenar por más de un año. Primero hablemos sobre la clasificación de los residuos bajo la normativa legal. Se clasifican según residuos especiales, patogénicos, domiciliarios, industriales, radioactivos y electrónicos. También contamos con etiquetado y cartelería para que ustedes puedan identificar de una mejor manera y poder hacer la segregación correcta de cada residuo. Vamos a contar con cartelería que indique residuos de papel, de plástico, los residuos de chatarra y los orgánicos. Y por otra parte, también vamos a tener los residuos especiales, los residuos patológicos, los industriales y los RAE. Cada uno tiene un color específico para ayudarlos a identificarlos. Quiero conversarles sobre los tres tipos de residuos más peligrosos, que son los residuos patológicos, los residuos especiales y los RAEs. ¿Cuál es la definición de los residuos patológicos? Es que son aquellos desechos o elementos materiales en estado gaseoso, sólido, semisólido o líquido que presentan características de toxicidad y o actividad biológica. Algunos ejemplos: las jeringas, los guantes usados, restos de sangre, fluidos humanos y de animales, restos de órganos, elementos cortopunzantes que estén contaminados. Ahora hablemos sobre los residuos electrónicos, que son los RAEs. Son todos aquellos que son aparatos eléctricos y electrónicos, que en realidad los utilizamos comúnmente en nuestro día a día, y son tal cuales como los electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, herramientas eléctricas, hasta los juguetes. ¿Y por qué es tan importante hacer la segregación? Porque estos contienen metales valiosos y otros compuestos peligrosos, que la verdad pueden ser muy aprovechables, tales cuales como el cadmio, el plomo, el selenio, hasta el oro. Imagínense, el mercurio, el cobre, el bario y el fósforo. Ahora quiero mostrarles cómo luce un vertedero de RAEs cuando no se realiza una correcta segregación. Este video fue grabado en África, donde llega la mayoría de los residuos electrónicos que no segregamos. Como pueden ver, estas personas pasan parte de su vida separándolos sin ningún tipo de equipo de protección personal. Ahora hablemos sobre los residuos peligrosos o especiales.
En particular, serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo 1 y 2 de la Ley Nacional 24.051. Este concepto comprende también aquellos residuos peligrosos que pudiera constituirse en insumos para otros procesos industriales. Son residuos que tienen en su composición determinadas sustancias o materiales constituyentes que le pueden dar características de peligrosas, es decir, que impliquen un riesgo sobre la salud o el medio ambiente. Serán residuos especiales los que pertenezcan a cualquiera de las categorías I enumeradas en los anexos 1 de la Ley 11.720 de la provincia de Buenos Aires. Algunos ejemplos de los residuos peligrosos son la I6, que son desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. También está la I12, que son los desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, plumentos, pinturas, lacas o barnices. Ahora hablemos sobre el almacenamiento de residuos especiales o peligrosos. El área de almacenamiento debe ser un sector destinado al acopio de residuos especiales y debe encontrarse claramente delimitado, identificado y con acceso restringido. Debe tener una leyenda que diga acceso restringido, almacenamiento de residuos peligrosos. Debe hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, con distancias adecuadas según el riesgo que presenten, impidiendo el contacto y o la mezcla con residuos no peligrosos, insumos o materias primas. Debe contar con un piso o base que sea impermeable y debe estar tachado o poseer medios para resguardar los residuos peligrosos acopiados de las condiciones meteorológicas. Debe contar con un sistema de colección, captación y contención de posibles derrames que no permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales. Debe poseer dimensiones acordes a la tasa de generación de residuos peligrosos y la periodicidad de los retiros. El acopio debe efectuarse en recipientes estancos con materiales químicamente compatibles, debidamente tapados o cerrados, impidiendo el contacto y o la mezcla con residuos no peligrosos, insumos o materias primas. Estos recipientes deben poseer rótulos indelebles e inalterables, identificando los residuos contenidos dentro de ellos, con información como la descripción, su categorización según la Y y la H. Los residuos peligrosos deben disponerse con un ordenamiento que permita su sencilla contabilización, dejando a su vez pasajes de 1 metro de ancho para acceder a la verificación de su estado. Debemos comenzar con la evaluación del etiquetado correcto de los contenedores, fijarnos en su integridad. Hay que hacer la verificación del kit antiderrame y sobre todo ver si hay disponibilidad de extintor, señalización y croquis. Hay que verificar también la contención de derrame, fijarse que no haya ninguna filtración, fijarse en la ventilación y si contamos con las hojas de seguridad. También vamos a contar con depósitos transitorios, que son zonas locales o recintos utilizados para el almacenamiento transitorio de residuos, para su posterior disposición acorde al tipo de residuo. Ahora quiero ampliar unos conceptos más, como lo son generadores, transportistas y operadores. Por conceptos básicos sabemos que los generadores somos todos aquellos que generemos algún tipo de residuo, y están los transportistas, que son los que retiran esos residuos generados, para llevarlos hasta los operadores, que son los que les dan una disposición final. Muchas gracias por su atención. Se despide con ustedes Laura Millán.